Se necesitaron 25 años para desentrañar esta macabra historia. Un estudiante universitario estadounidense salió de una fiesta y desapareció sin dejar rastro. Desde los primeros días, la policía tenía un sospechoso, pero no podía demostrar su culpabilidad. No fue hasta décadas después que el autor de este podcast desenterró los espantosos detalles del caso, llamando la atención de millones de personas y obligando a la policía a reabrir la investigación. Christine Smart nació el 20 de febrero de 1977 en la ciudad alemana de Augsburgo, pero a una edad temprana se trasladó con sus padres, hermano y hermana, a Estados Unidos. La familia se estableció en Stockton, California. Sus padres trabajaban como profesores para los niños de los militares estadounidenses. Tras graduarse en el instituto en el año 1996, Christine ingresó a la Universidad Politécnica de California. En su tiempo libre, trabajaba como socorrista en un centro recreativo del campus. El 25 de mayo de este año, se estaba preparando una gran fiesta de cumpleaños para uno de los estudiantes en la casa de la fraternidad. Christine había planeado ir allí, pero sus amigos habían abandonado la idea. Así que la chica fue sola a la casa de la fraternidad. Aquella fiesta se celebró al típico estilo estudiantil americano. Un grupo numeroso bebió alcohol, escuchó música y se divirtió. Esa noche, Christine bebió demasiado alcohol. Se sintió mal y se fue a su dormitorio a eso de las 2 de la mañana. Lo único es que ya casi no podía caminar por sí misma. Al verla en la calle, otros 2 estudiantes, Cheryl Anderson y Tim Davis, decidieron acompañarla a casa. Ambos estaban presentes en esa fiesta. Al cabo de un rato se les unió otro estudiante que también había asistido a la fiesta, Paul Flores. Se ofreció a acompañar a Christine a su dormitorio, ya que él mismo vivía más cerca. Cheryl y Tim, que tenían que ir en otra dirección, se despidieron de ellos y se fueron. Desde entonces, nadie había visto a Christine con vida. Al principio no se pensó mucho en su desaparición. La compañera de cuarto de Christine, Margaret Campus, fue la primera en preocuparse. Estaba segura de que su amiga volvería a casa después de la fiesta, pero nunca ocurrió. A la ansiedad se sumó el hecho de que todas las pertenencias de Christine, incluido su pasaporte, su cartera y su tarjeta bancaria, seguían en la habitación. Margaret no se puso en contacto con la policía del campus hasta 2 días después de la desaparición de la niña. Al parecer, había esperado hasta el final que Christine estuviera bien y volviera a casa. Sin embargo, la policía del campus no se tomó en serio la declaración del compañero de piso. Fue el fin de semana en el que, además, el Día Nacional del Recuerdo de Estados Unidos conmemoró a los militares estadounidenses caídos. La policía local simplemente asumió que Christine se había ido a casa y no se confundió por el hecho de que había dejado todas sus pertenencias y documentos importantes en el dormitorio. Por otro lado, había 7 horas de viaje desde el campus universitario hasta el pueblo de Christine. Era una distancia demasiado larga para embarcarse de repente en un viaje así sin sendero ni documentos, sobre todo en plena noche. Unos días más tarde, la policía local decidió seguir trabajando y llamó a los padres de la niña. La madre de Christine informó de que su hija llevaba mucho tiempo sin volver a casa y no la había llamado en los últimos días. Esta llamada preocupó a la madre y los padres acudieron a la policía. Pero incluso allí, la policía no estaba dispuesta a abrir una investigación. Dijeron que no había pasado mucho tiempo desde la desaparición de Christine y que podía haber salido con amigos, y que no fue hasta el 4.º día después de su desaparición cuando se inició la búsqueda. Los voluntarios buscaron a la niña al principio, pero la búsqueda no dio resultados. Al primero quien interrogó la policía fue a Paul Flores, que se había ofrecido a acompañar a Christine hasta la puerta de su dormitorio
y que debía ser la última persona en verla. Declaró al detective que él y Christine llegaron a su dormitorio, tras lo cual se despidieron y ella se fue sola a su casa. Después, supuestamente, se fue directamente a la cama. Pero rápidamente encontraron inconsistencias en esta historia. Los compañeros de dormitorio de Paul lo vieron ir a la ducha alrededor de las 5 de la mañana, mientras que él y Christine se separaron después de las 2 de la mañana. El joven también tenía un ojo morado y arañazos en las rodillas. Al ser preguntado por varias personas, contó 3 historias diferentes sobre cómo se produjo todas estas lesiones. Paul Flores parecía muy sospechoso, pero no había pruebas directas contra él. Había pasado un mes desde la desaparición de Christine y la policía había ampliado la búsqueda de la chica a su ciudad natal. Los periodistas de la zona dieron bombo al caso, captando la similitud de la historia con la trama de una popular serie de televisión, Twin Peaks. Las noticias incluso mencionaban a los videntes que ya habían resuelto el caso. Según su versión, la chica fue asesinada por 2 hombres en el campus, tras lo cual la condujeron a un acantilado y la arrojaron al agua. Por supuesto, estas acusaciones no han aportado nada a la policía. Un año después de la desaparición de Christine, sus padres demandaron a Flores, acusándole de complicidad en la desaparición de la niña. En 1997, Paul declaró bajo juramento, pero de todas las preguntas solo respondió una. Cuando se le pidió que diera su nombre en los demás casos, se acogió a la quinta enmienda, que permite a un acusado no declarar contra sí mismo. Los padres de Paul demandaron entonces a la familia de Christine, acusándoles de daños morales, pero ambas demandas no llegaron a nada. La policía no tenía pruebas para procesar a Paul. El 25 de mayo de 2002, en el 6º aniversario de la desaparición de Christine, las autoridades la declararon oficialmente muerta. En todo este tiempo tampoco habían conseguido acercarse a la resolución del caso. Esto continuó hasta el año 2018, cuando Chris Lambert, residente en California, decidió lanzar su propia serie de podcast sobre diversos delitos. Tenía 8 años en el momento de la desaparición de Christine y recordaba bien la truculenta historia de las noticias. 22 años más tarde, decidió hacer su propia investigación y quedó sorprendido por la negligencia de la policía en todo momento. Lo primero que decidió hacer Chris fue hablar con todos los testigos de aquellos hechos. Se enteró por los alumnos de la universidad de que Paul Flores tenía mala reputación. El joven había abusado repetidamente de las alumnas, pero nunca había llegado a las denuncias oficiales. Chris pasó a analizar la actuación de la policía y concluyó que había cometido una serie de errores críticos. Los detectives no llegaron a la casa del padre de Paul, Rubén Flores, hasta 2 meses después de la desaparición de la niña. Dado que Paul vivía con su padre, la policía debería haber investigado la residencia inmediatamente. Pero cuando la policía llegó a registrar la casa, fue extremadamente descuidada. Los detectives no llevaron un especialista forense ni un perro policía entrenado en el olor de la descomposición. Esto hizo que la búsqueda fuera esencialmente inútil. Los detectives tampoco miraron los 2 coches de la familia Flores, uno de los cuales podría haber utilizado Paul para llevar a Christine fuera del campus a la casa de su padre. Unos meses después de la visita del policía, uno de los coches se vendió y el otro fue supuestamente robado. La policía nunca fue a la casa de la madre de Paul, que era una de las principales pistas. Chris Lambert descubrió que 4 meses después de la desaparición de Christine Smart, una mujer llamada Mary Lassiter había alquilado la casa de la madre de Paul. En una de las habitaciones descubrió un eslabón de collar muy similar al que llevaba Christine. Inmediatamente llevó las pruebas a la policía
pero ésta se negó a aceptarlas como prueba y luego las perdió por completo. Además, Chris descubrió que el patio trasero de la casa de la madre de Paul siempre había estado hormigonado, pero poco después de la desaparición de la niña, se había cortado un pequeño trozo de hormigón. En ese lugar se había plantado un parterre. Mary Lassiter le contó a Lambert una historia muy espeluznante. Todos los días desde que se mudó, Mary había oído ruidos procedentes de ese mismo parterre. Todos los días a la misma hora, es decir, a las 4:20 de la mañana y a las 4:20 de la tarde, oía ese sonido, muy parecido a la alarma de un reloj de pulsera. Pronto el sonido cesó, probablemente porque la pila del reloj se había agotado. Con esta historia, Chris se dirigió a la madre de Christine. La señora Smart le dijo que efectivamente su hija había puesto el despertador a las 4:20 de la mañana, ya que tenía que estar en el trabajo en el centro de ocio a las 5. El podcast de Lambert se puso en marcha en el 2019. Millones de oyentes salieron indignados por lo que escucharon. Les llamó la atención la negligencia e inacción de la policía. Las pruebas encontradas por el autor han conmocionado aún más a los oyentes. A pesar de muchas pruebas circunstanciales, Paul Flores sigue en libertad. La presión pública obligó al Departamento de Policía a reabrir la investigación sobre la desaparición de Christine Smart. Los investigadores registraron primero las viviendas de la familia Flores y se incautaron de los vehículos. Los forenses finalmente desenterraron ese malogrado parterre, pero no se encontró ningún cuerpo allí. Aunque no había ningún cuerpo, los expertos pudieron determinar que había rastros de descomposición humana en el suelo. En abril del 2021, Paul Flores y su padre fueron detenidos. Paul fue acusado del asesinato de Christine y su padre fue cómplice. Según la investigación, Paul comenzó a abusar de la niña después de que Tim Davis y Cheryl Anderson se fueran, pero fue rechazado. Eso podría explicar las lesiones en el cuerpo de Flores. Después de la pelea, Paul podría haber matado a Christine y luego llevar su cuerpo a su casa. Al ver lo que había hecho su hijo, el padre de Flores decidió ayudarle a esconder el cadáver. Juntos, llevaron a la niña a la casa de su madre y la enterraron en el patio trasero, que luego fue sustituido por un parterre. Tiempo después, aparentemente temerosos del acoso policial, los sospechosos desenterraron la tumba y se llevaron los restos a un destino desconocido. Los Flores no se han declarado culpables y el juicio sigue en curso. Pero esta vez, con pruebas tan contundentes, los autores no se saldrán con la suya y recibirán un castigo justo, incluso después de 2 décadas. Los padres de Christine han emitido un comunicado en el que agradecen a Chris Lambert y a todas las personas interesadas del dolor de la familia, porque después de muchos años, por fin se ha resuelto la desaparición de su hija. Una cosa que se preguntan es que si la madre de Flores conocía el crimen de su hijo. El parterre, plantado inesperadamente en el patio trasero, ¿no despertó sospechas? O tal vez había sabido todo el tiempo lo que había sucedido esa noche, pero por amor a su hijo había optado por callar. Por supuesto, algunas preguntas quedarían sin respuesta, pero eso no importaba ahora. Quizás algún día se encuentren los restos de la niña y Christine Smart encuentre paz.